Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida a este ciclo de conferencias públicas que realizamos por este medio virtual todos los martes a las 7 de la noche, hora colombiana. Bienvenidos todos, que en este mes estamos realizando una secuencia especial de temas que relacionan la psicología con las ciencias psicológicas con la ciencia espírita. Hoy tenemos el tema abordajes terapéuticos psicoespirituales y nuestra expositora Amira Aguilera es miembro de la AME Colombia, psicóloga de la Universidad Javeriana y espírita desde la niñez o seguramente desde antes, ¿no? Entonces, con su enfoque y con su experiencia que tiene, nos va a desarrollar este tema el día de hoy y esperamos que sea pues del agrado de todos y las preguntas que tengan podemos al final dejar un espacio para ellas, ¿no? Vamos entonces a sintonizarnos con el plano mayor. Vamos a quitar un momento nuestro pensamiento para elevarlo a Dios, para solicitarle a esa causa primera de todo lo existente, esa inteligencia suprema del universo, que a través de sus leyes divinas que logran amparar todos los rincones del universo conocido y no conocido, puedan a través de sus emisarios divinos también sustentar la vida en los diferentes puntos del universo, especialmente en nuestro planeta Tierra tan necesitado en esta época. Que los efluvios sutiles de esas esferas superiores desciendan constantemente en este periodo de transición planetaria para que se pueda mitigar el dolor, el sufrimiento humano y que sean amparados todos los seres en diferentes lugares del mundo que necesitan medicinas tanto del cuerpo como del alma. Que todos los que estamos aquí conectados hoy estemos sintonizados con estos equipos espirituales para que aprendamos todos a manejar estas medicinas del alma y estas terapéuticas también que hoy nos van a ser explicadas. Que la paz y la armonía sean en todos nuestros hogares y que Amira pueda recibir esa inspiración sutil, sublime y que su verbo fluya para que pueda sensibilizar nuestras almas y ayudar a despertar nuestras conciencias. Que la paz nos acompañe hoy, mañana y siempre, que así sea. Bueno, mira, muchas gracias por estar aquí nuevamente en este auditorio virtual del AME Colombia. Para nosotros es un agrado tenerte y así como todas las compañeras psicólogas espíritas que forman parte también de la AME, que van a estar con nosotros durante este mes. Entonces, Gracias. te presentamos ya y esperamos que este tema que vas a abordar sobre las terapéuticas psicoespirituales pues sea pues muy práctico y útil para todos. Bienvenida, Mira, y adelante con tu conferencia. Gracias, gracias Fabio y bueno, buenas noches para todos y todas. Vamos a proyectar acá nuestra presentación. Bueno, entonces para abordar este tema bastante amplio, eh, vamos a conectar un poco de la teoría sobre la psicología espírita y también algunos casos prácticos eh, que nos puedan ser útiles para el día a día. Entonces, ante esta gran necesidad que estamos encontrando, como dice Fabio, en este momento de transición planetaria, nos encontramos con unos paradigmas de la ciencia que han venido siendo rígidos a medida que la doctrina espírita desde 1857 trae un conocimiento nuevo que permite ampliar la perspectiva y que se adelanta
de manera innovadora ante toda la perspectiva espiritualista, y también sobre los abordajes a nivel psicológico de una manera integral y holística, encontramos que muchas de las herramientas que tenemos hoy en día desde la psicología tradicional muchas veces se quedan cortas a la hora de encarar a los retos que tienen los individuos en la actualidad, en estos momentos eh, modernos, en donde el paradigma materialista viene generando crisis hace bastante tiempo en todas las áreas, desde lo individual a lo colectivo, en momentos de crisis, de transición planetaria. Encontramos con este, cómo la doctrina espírita identifica, en palabras de Juana de Ángelis, cómo entiende que el objetivo esencial de la vida humana es la de otorgar al ser el desarrollo de todas sus potencialidades adormecidas, ese Dios interior, tornándolo persona, una individualidad que piensa. Entonces nos encontramos con un paradigma mecanicista, reduccionista, que todavía está en boga y que empieza a encuadrar, a enmarcar todos los posibles y a sesgar también todos los posibles desarrollos a nivel científico en torno a la psicología, a la psiquiatría y a las demás áreas de la ciencia, porque todas ellas van de la mano. Las problemáticas sociales y del ser humano son transdisciplinarias y multidisciplinares y no se pueden abarcar desde una sola perspectiva académica. Y también ese tipo de abordajes que están escindidos, que vienen desde esa mirada newtoniana del mundo y cartesiana, desde Descartes, que separa el alma del cuerpo, sigue hoy en día rigiendo los abordajes tradicionales en la psicología. Pero la doctrina espírita, de manera muy renovadora, nos dice, y en los principios de la evangelización y el espiritismo encontramos esta frase que es bastante diciente acerca de todos estos avances de la doctrina espírita que aporta la ciencia y al área de la salud, entendiendo de que solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara, que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad, en palabras de Allan Kardec. Entonces, aunque hay mucho escepticismo acerca todavía de estos conocimientos, se ven como relegados, conocimientos que ancestralmente vienen digamos, desde Oriente, pero también desde Sócrates y Platón, en el mundo de las ideas que vamos a abarcar más adelante. Encontramos entonces que este reduccionismo en la psicología materialista que todavía reina, a pesar de que ya la cuarta fuerza, que es la psicología transpersonal, está un poco más en boga, todavía está en la periferia, ¿no? Todavía no es tan reconocido. Y esto limita el trabajo a la hora de acompañar las necesidades individuales, así como las colectivas. Encontramos que a pesar de que hay mucho avance a nivel tecnológico, todavía a nivel moral y a nivel psicológico hay un desnivel muy grande, no hay tanto avance a nivel de los valores morales, porque tenemos a la mano muchas más herramientas, pero todavía el ser humano no sabe cómo utilizarlas, ¿no? Hacemos todavía mal uso de las herramientas que tenemos. Entonces aquí, en este punto, se vuelve crucial que todos los seres humanos, independientemente de nuestro conocimiento académico o del área profesional o no profesional, debemos conocer un poco de la psicología, y también la doctrina espírita, pues eminentemente psicológica, porque habla de la transformación moral, habla del autodescubrimiento y de que somos espíritus inmortales, que somos perfectibles, y en ese sentido necesitamos reconocer quiénes somos, ¿sí? Que lo aborda muy bien el libro de los espíritus, para preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y en ese sentido, mucho antes de esa gran contribución de los psiquiatras y psicólogos humanistas y luego transpersonales, tales como Elizabeth Kubler-Ross, Stanislav Grof, Raymond Moody Jr., Abraham Maslow, Tarr, Viktor Frankl, Coleman y otros, que colocaron el alma como base de los fenómenos humanos,
la psicología espiritual demostró que sin la visión espiritual, sin una visión espiritual de la existencia física, la vida permanecería sin sentido o significado. Y eso es como tener un carruaje sin conductor. Vamos hacia adelante sin ninguna, digamos que sin el pensamiento, sin el equilibrio para comandar nuestra vida, lo cual vemos actualmente. Vamos a veces a los centros de estudio, tenemos una cantidad de información, de instrucción, más no de educación. Y por eso se vuelve inminente que nosotros empecemos a reeducarnos para poder transformar las realidades sociales individuales, a pesar digamos, de todas las situaciones, las complejidades, los conflictos que tanto a nivel macro como a nivel micropolítico se encuentran en la sociedad. Entonces, viene esta máxima de Maestro Jesús, que fue el primer psicoterapeuta, primer psicólogo de la humanidad y también el guía de la humanidad, que nos muestra que no hay que no hacer al prójimo lo que no se desea que él le haga. O sea, entonces, esa identificación del individuo consigo mismo, con otros y con Dios está resumida en esta frase. Si no hagamos al prójimo lo que no deseamos que nos hagan a nosotros mismos. Entonces si yo espero trascender, si yo espero aplicar todo el conocimiento, digamos que transpersonal o educativo a nivel psicológico, necesito siempre posicionarme desde esta mirada empática, primero como con lo que yo esperaría de los otros, ¿sí? Y ahí traería la oración simple de Francisco de Asís, llama un instrumento de tu paz, que siempre lo digo en los espacios terapéuticos, dependiendo de la persona, ¿no? Porque hay gente que está muy cerrada al tema espiritual, pero cuando se puede, abordo de que mucha de la terapéutica a la hora de solucionar problemáticas, y que sí, es fácil decirlo, pero hacerlo implica una persistencia, ¿no? Ser consistente, ser persistente, es traer, es decir, cuando haya odio, cuando haya la problemática, cuando haya odio, lleve amor, donde haya duda, lleve fe, donde haya oscuridad, ponga luz. Y ahí es tanto iluminarme a mí misma conociéndome, pero también poder empezar a generar esas pequeñas acciones que me permitan gradualmente irme equilibrando. Entonces creo que mirar esa oración simple como una guía de recordar de que cuando no estoy encontrando, o a veces encuentro son espinas o encuentro ataques, pueda yo ponerme en el lugar del que dona y no el que está esperando. Entonces también Jesús dijo que vosotros sois dioses y podéis hacer todo cuanto hago y mucho más si quisieseis. ¿Por qué psicoterapeuta él? Porque también él tenía esa capacidad de penetrar en la psique de las personas y entendía lo que el otro, digamos que percibía de la vibración y entendía a profundidad esa otra persona y podía entrar a transformar. O sea, llegaba a un punto en el que podía hacer unos cambios que en ese momento llamaron como milagros, pero que era con base en ese profundo conocimiento y práctica de las leyes divinas. Entonces nosotros también podemos desde nuestro lugar, a nuestro nivel, poder aplicar que esta máxima del amor para poder empezar a aportar desde nuestras posibilidades a la transformación del planeta y de nosotros mismos. Entonces, en este marco de avances a la hora de hablar de la psicología y la espiritualidad, encontramos que los descubrimientos sobre la parapsicología, de la psicotrónica, que incluye la telepatía y la telequinesia, de la psicobiofísica, de la física cuántica, que rompe el paradigma tradicional mecanicista, plantea esa posibilidad y vemos, por ejemplo, hoy en día hay documentales como en Amazon Prime, uno que se llama Heal, que es sanar en inglés, que muestra con distintos científicos que no son espíritas, pero que explican cómo la psiconeuroinmunología se da a la hora de cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos y sentimientos, también mejoramos nuestro sistema inmunológico y transformamos también a nivel
biológico, a nivel químico, o sea, a nivel físico, nuestro cuerpo y también nuestro perispíritu. Entonces, la psicología transpersonal permite entender a la luz de también, pues, con descubrimientos de la biología molecular, que para poder conocer a profundidad nuestro psiquismo, tenemos que entender esa unión espíritu, perispíritu y cuerpo físico, porque también es en el perispíritu donde está esa información importante a la hora de entender nuestra historia única y personal, porque somos edificaciones psicológicas únicas, con historias particulares. Si bien hay generalidades en la psicología, cada persona tiene su propio ritmo y tiene su propia historia, y eso hay que entenderlo para la cotidianidad, porque no es solamente información importante para un psicólogo o un psiquiatra, sino para cada uno de nosotros que estamos en este laboratorio social donde encontramos personas diferentes, algunas con las que chocamos, otras con las que tenemos más afinidad, y con ese conocimiento podemos tener mejores relaciones interpersonales. Entonces, este conocimiento que surge, digamos, en la historia, permite modificar esa concepción de los estados alterados de conciencia que dejarían de ser entendidos como patológicos, como una posible paranoide, eh, con fenómenos paranormales, que claro, hay digamos que trastornos psicológicos, pero algunos de ellos tienen otros componentes espirituales que la psicología tradicional ignora, ¿sí? La semana pasada Waldo abarcaba todo este tema de que digamos que en la periferia están temas como de la vida actual, pero que también hay otras existencias pasadas que están más en lo profundo en muchos de esos traumas, ¿no? Y que nosotros tenemos que tener una mirada más amplia de este conocimiento para poder hacer unas intervenciones integrales. Y para también conocer nosotros, porque muchas veces hay elementos que tienen que ver más con mediunidades que están desequilibradas que con trastornos psiquiátricos, aunque ellas se entrecruzan mucho y a veces encontrar las diferencias es difícil, ¿no? Hasta el momento, pero porque ellas van íntimamente ligadas, pero, bueno, y también comentaba que en el CIE 11, donde están, digamos que todos las enfermedades a nivel médico, también hay un punto donde se reconocen, se diferencian los trastornos espirituales, ¿sí? Aunque eso todavía pues no es tan reconocido a pesar de que esté ahí. En esta imagen tenemos aquí una foto de la medium Eusapia Paladino levitando una mesa y con el investigador Alexander Aksakov vigilando el evento. Entonces, con esta cuarta fuerza, que es la psicología transpersonal, más allá del behaviorismo o comportamentalismo, que está muy en auge hoy en día, o también está la psicología basada en la evidencia, ¿no? El psicoanálisis, la psicología humanista, todos han hecho parte de un proceso. O sea, creo que aquí hay algo importante al hablar de las técnicas o de los abordajes terapéuticos, y es que muchas veces las personas no conocen de los enfoques clínicos de intervención, y cada persona tiene una personalidad diferente y tiene necesidades distintas. Ahí lo adecuado sería que el terapeuta pueda adecuarse a la persona, ¿sí? Y conocer un poco cuáles son los enfoques. A veces se puede encontrar, o he encontrado a veces cuando llegan algunos pacientes que se han encontrado con unas intervenciones con personas que a veces son muy frías, que invalidan sus puntos de vista, que si no encuentran como algo muy terrible como ellos lo entenderían, dicen, no, tú no tienes nada, pero el otro está en crisis existencial porque no entiende el sentido de su vida, pero algunos psicólogos dicen como no, tú no tienes nada, vete, y pasa sobre todo en las EPS, ¿no? Y la persona se siente muy confundida ahí. Entonces, todos los enfoques en psicología son muy útiles. Creo que es importante tener una mirada holística también a la hora de intervenir, porque cada enfoque trae estudios y pues, trae herramientas útiles, ¿sí?
El aporte de la psicología transpersonal es que amplía la mirada, como le decía hace un rato, también a una parte fundamental del ser humano, que es el alma, ¿sí? Ese espíritu inmortal, y conociendo de que muchos de esos factores psicopatógenos, esas enfermedades, por así decirlo, a nivel psicológico, son anteriores a la concepción del ser, ¿sí? O son de la gestación o también pueden ser anteriores, ¿sí? Y que explica muchas cosas que no se han podido resolver por la psicología tradicional, y así quitándole peso, eliminando la predominancia genética, al entender cuáles son los desencadenantes de la psicosis, de las neurosis, de los conflictos que tenemos a nivel existencial, de esos tormentos que degeneran, que afectan nuestra personalidad actual, ¿no? Entonces, hay algunas técnicas que se han utilizado desde la psicología transpersonal, como la terapia de vidas pasadas o las técnicas regresivas de la memoria, el uso de drogas psicodélicas como el ácido lisérgico, que lo utilizó, por ejemplo, Grof en su libro de psicología transpersonal, da muchos ejemplos de esto, decía cómo se convertía ahí el consultorio como en todo el paisaje de la memoria, ya sea otra existencia, o se podía convertir en la sala de parto y el terapeuta podía pasar a ser otra persona, pues como esta persona que estaba bajo la droga, experimentando, reviviendo esa situación, reconectándose con ese evento doloroso para resignificarlo, ¿no? Cuando se hace fundamental. Bien, recordemos la semana pasada que igual comentaba de que no en todos los casos la terapia de vidas pasadas se debe utilizar, hay que ver cada caso en particular. Muchos de los problemas también son en la infancia actual, y toca ver también la necesidad de cada persona, no es como que ya hagamos terapia regresiva con todas las personas, porque eso depende de la necesidad. Entonces, más que algo rígido, son posibilidades para poder responder de manera más acertada y también como manera más intuitiva a la necesidad del paciente, así como la hipnosis, la autosugestión, que también se utiliza desde la terapia breve estratégica y otras terapias, otros ejercicios espiritualistas como el yoga, la hiperventilación, la oración. En la oración también, combinándolo con la meditación, hay unos ejercicios que de manera intuitiva hemos hecho en la terapia, que es visualizando, digamos que actividades que hemos hecho en espacios espíritas. Entonces, dependiendo de la necesidad del otro, como visualizamos imágenes y intervenimos las imágenes más fijadas de esos clichés mentales que están afectando a la persona. A veces la persona está tan afectada que casi que no se puede hablar. Sí, llegan muy aturdidas, llegan, digamos, a veces con bloqueos para hablar. Y ahí es cuando viene un poco la creatividad y utilizamos herramientas también, por ejemplo, teniendo los centros neurofluídicos, también movilizando esa energía, como haciendo una mezcla de técnicas que pueden servir según la necesidad de la persona. Porque hay técnicas tradicionales, por ejemplo, la silla vacía, que se utiliza en clínica sistémica. eh, Muchas veces la hemos intentado usar y la persona está tan bloqueada, ha sido tan compleja la situación, lo que le implica ese miedo cuando las personas vienen a veces con ansiedad generalizada o con unos trastornos de pánico, sobre todo la persona entra como si estuviera reviviendo la situación, y ahí nos ha servido, por ejemplo, utilizar esos ejercicios en donde movemos la energía con los centros neurofluídicos para desbloquear un poco, hacemos relajación sobre todo, y ahí ya la persona luego puede hablar un poco mejor, ¿sí? Eh, entonces, ahí también creo que entra mucho el tema de la creatividad, ¿sí? Y las intervenciones mediúmnicas que también pues serían en espacios del centro espírita, que no está recomendado así, no sea medium, pues obviamente está la intuición, todos tenemos la intuición, somos mediums en potencia, pero si la persona tiene una mediunidad más ostensible, pues la recomendación es a que no sea por fuera del centro espírita, ¿no? Entonces, otros conocimientos acerca de la mediunidad que tenemos todos los seres humanos,
al reconocer la telepatía, la clarividencia, los fenómenos retro y precognitivos, conocer el del ectoplasma, los dislocamientos de objetos sin contactos. Todo esto nos permite tener otras posibilidades para desarrollar el superego o ese Dios interno que todos tenemos para facilitar la integración nosotros mismos y con la divinidad para realizar así nuestra plenitud, autorrealizarnos y alcanzar el reino de los cielos que todos quisiéramos lograr, que es esa felicidad y ese equilibrio, ya sea, aunque la felicidad del todo no es de este mundo, podemos encontrar un poco más de equilibrio cuando ejercemos equilibradamente nuestra mediunidad, que obviamente tiene que ser bajo, digamos que la seriedad y la rigurosidad de los centros espíritas, y que no es para de pronto estar utilizando de manera irresponsable de pronto en terapia psicológica, pero el conocimiento de esto nos ayuda a comprender la complejidad del ser y poder remitir, ¿sí? Cuando usted necesita remitir al centro espírita, y ojalá pues en el futuro, seguramente sí, pues va a estar más generalizado este conocimiento para que las personas puedan entender lo que les está pasando y no se reduzca solamente a temas biológicos o psiquiátricos. Entonces, estas experiencias terapéuticas, estas personales, en ellas los pacientes pueden trascender los niveles normales de conciencia para dilatar la percepción de los sentidos, la lucidez, el conocimiento del pasado y del futuro, lo cual permite que a veces las personas cuando están muy bloqueadas también se conecten con su intuición. Tengan muchas personas que están desconectadas de sí mismas a distintos niveles, ¿no? Que no, y de pronto todos hemos pasado por ahí, que les cuesta orar, que les cuesta meditar, y ese ejercicio constante permite mejorar, ¿no? Para poder así retornar a la salud, de ese bienestar integral y al relacionamiento interpersonal que debemos tener, que indica Juana, ¿no? Aquí hay otro punto importante, y es que en la relación que se construye terapéutica también podemos como resignificar y crear un vínculo amoroso, que creo que es lo más importante, de protección, donde la persona pueda sentirse cómoda, recibida, que se sienta amada, eh, para que pueda construir y conocerse a sí mismo también desde una mirada amorosa, a pesar de que entramos a escudriñar ahí muy a profundidad los conflictos del otro, debe hacerse de una manera respetuosa, cariñosa, o sea, abordar los temas, pero sin entrar de pronto a herir las susceptibilidades o a atacar, ¿no? O a invalidar el sentir del otro, como, ay, eso no es nada, como medita, no pasa nada, y es validar, consolar, que es una de las herramientas más importantes que nos da el conocimiento espírita, que es el esclarecimiento, que yo digamos que le agregaría, que es que muchas veces en la terapia psicológica, pues nosotros en la academia, y es un conflicto personal que también viví en su momento, porque uno le enseñan como que los psicólogos solamente hacen esto, que la pregunta reflexiva, que uno hace tales cosas, hay unas corrientes como un poco más un día mindfulness y otras perspectivas, pero cuando estábamos en la universidad, no estaba en la universidad, como una cosa era más rígida y uno entra como en conflicto, como, bueno, yo tengo este conocimiento, pero pues esto es como no es ético según la mirada tradicional, ¿no? Y como entra uno, o sea, hay que hacerlo con mucho cuidado también porque a veces la gente no está en la disposición y eso hay que respetarlo y hay que llegar hasta el punto que se puede. Pero, no me olvidó qué decir. Que sí, digamos que en el momento de hacer las intervenciones, a la hora de esclarecer y de consolar, me he dado cuenta que muchas personas necesitan, y yo lo pienso, y si yo fuera esa persona, ¿qué necesitaría en este momento? Y a veces la gente necesita también que la consuelen, y ahí el conocimiento espírita da muchas herramientas a nivel de las metáforas bien explicadas del Maestro Jesús, aunque incluso la gente no sea cristiana, si uno lo toma como, mira este recurso metafórico, mira
esta parábola y yo la explico y la gente nunca la toma mal porque yo la utilizo de otra forma, no como para imponer, ¿no? O cuando se puede, porque uno va tanteando, pero creo que ahí el esclarecimiento y el consuelo todos lo podemos utilizar con un poco del conocimiento espírita, aunque a veces uno diga, bueno, de pronto yo no soy perfecta, no aplico todo en mi vida porque tengo errores y esto, aún así yo siempre tengo algo bueno para dar. Entonces ahí el esclarecimiento es fundamental, el tema del punto de vista. Y en este paradigma, nosotros podemos hacer esa alianza entre la ciencia y la religión. Cuando nosotros conocemos las leyes que rigen el mundo espiritual y las relaciones de este con el mundo corporal, esas leyes que son inmutables, que regulan el conocimiento, el movimiento de los astros y la existencia de los seres, nosotros podemos empezar a intervenir en nuestras vidas desde otra manera, porque es que la ciencia y la religión no pueden seguir escindidas desde esa mirada de cartesiana dividiendo mente y cuerpo, aunque Descartes creía en Dios, se toman a veces las cosas de la manera inadecuada, y pues creemos que lo que es científico no tiene que ver con la espiritualidad o lo religioso, ¿no? Y ambas tienen que dialogar más, porque así como se disocian y se cinden las disciplinas, también nosotros muchas veces estamos disociados. Por ejemplo, yo puedo tener el conocimiento teórico, yo puedo tener el conocimiento espírita, pero a veces también me encuentro en conflicto interno, porque uno no pone a dialogar lo que conoce con lo que siente. Entonces, esas revelaciones sobre las leyes del mundo material y las del mundo moral hay que ponerlas a dialogar, porque el principio es el mismo, que es Dios, por ende ellas deben ir de la mano. Ahí la fe razonada tiene un punto fundamental. Y ya han llegado los tiempos, dice el Evangelio, son el espiritismo, en mi reino no es de este mundo, en el texto del punto de vista, han llegado los tiempos en que la ciencia deje de ser exclusivamente materialista y tome en cuenta el elemento espiritual, en que la religión deje de ignorar las leyes orgánicas e inmutables de la materia y en que ambas fuerzas, apoyadas la una en la otra y avanzando en armonía, se presten mutuo apoyo. Entonces, como la religión ya no será desmentida por la ciencia, adquirirá un poder inquebrantable, porque estará de acuerdo con la razón y porque ya no se le opondrá la irresistible lógica de los hechos. Mucha gente se ha vuelto agnóstica o ha dejado de creer en Dios por a veces la irracionalidad de algunas religiones tradicionales. Y que la espiritualidad, hay muchos estudios científicos que muestran que es fundamental a la hora de tener buenos procesos psicoterapéuticos. Entonces, si nosotros, no obstante, si nos subiéramos a una montaña, los hombres y las cosas nos parecerían muy pequeños. Esto último sucede al hombre que mira la vida terrenal desde el punto de vista de la vida futura. La humanidad, al igual que las estrellas del firmamento, se pierde en la inmensidad. Entonces percibe que grandes y pequeños están juntos, como las hormigas sobre un montículo de tierra, que proletarios y potentados son de la misma estatura, y se compadece de esas criaturas efímeras que se toman tantas molestias para conquistar una posición que las elevará tan poco y que por tan poco tiempo conservarán. Por eso la importancia que se otorga a los bienes terrenales está siempre en razón inversa a la fe en la vida futura. Solamente quien toma en consideración el porvenir otorga al presente una importancia relativa y se consuela fácilmente de sus fracasos, pues piensa en el destino que lo espera. Entonces, el mito de la caverna de Platón nos muestra claramente que tantas veces, incluso contenido al conocimiento espiritual, a veces nos cuesta y hay que seguir repitiéndolo, nos quedamos en el fondo de las sombras, de los problemas, y nos cuesta pararnos a veces en la cima de la montaña para ver el panorama desde otro punto de vista más amplio, entendiendo de que las situaciones que vivo hoy son justas, que están basadas, no estamos abandonados por la divinidad, y que esas experiencias también son para nuestro fortalecimiento, son desafíos necesarios para nuestra madurez psicológica, que el único mal que me hace daño es el que yo hago y no el que me hacen, porque ese me permite liberarme y que es el amor el que me va a permitir sanar todas esas heridas y poder así tener un futuro mejor, que no, esto no es la única oportunidad, ¿no?
Entonces, ahí, esta es otra técnica que hemos utilizado en terapia, que es poder pararse encima de la montaña viendo la imagen, la imagen difícil, digamos, de donde la persona se ha sentido perturbada, viéndola más pequeña, reduciéndola y interactuando con ella. En ese sentido, la logoterapia que desarrolla Viktor Frankl está en sintonía con esta perspectiva, entendiendo que nosotros tenemos que descubrir, que elaborar nuestro sentido de vida, que es la justificación última de la existencia, esos objetivos más trascendentales que tenemos nosotros como seres humanos. Porque entre el estímulo y la respuesta, entre cada situación que vivimos en el día a día, hay un espacio en el que tenemos que meditar antes de ser tan reactivos, ¿sí? Nos podemos autorrealizar en la medida en que nos comprometemos con el cumplimiento de nuestro sentido en la vida. Todos tenemos una misión, por pequeña que sea, sobre todo progresar y aportar, ¿no? Poder desarrollar más el amor, y para esto necesitamos conocernos. Nosotros en el día tenemos más de 60.000 pensamientos y la mayoría son inconscientes. Entonces, a veces pensamos, no, yo no tengo malos pensamientos, pero resulta que cuando uno le pregunta a la persona, ¿y tú qué piensas en el día? No, yo no pienso nada, yo no sé qué pienso. Entonces, la mayoría está inconsciente y en general, o sea, esto es el 99% de los consultantes vienen y dicen, no, yo no escucho mis pensamientos. Y esto se vuelve muy peligroso porque Jung dice, la sed no se calma porque se la reprima, están reprimidos. Y eso no quiere decir que no existan, no quiere decir que no hayan resentimientos, que no hayan rabias, aunque yo las esté reprimiendo. Están adentro ahí condensándose, a punto de explotar, ¿sí? Y en un momento explotan, en las crisis de ansiedad explotan en una enfermedad cuando no se interviene. Entonces, tenemos que identificar qué pensamos, ahí sirve mucho escribir para empezar a identificar y así poder transformar nuestros pensamientos. Hay que hacer esa profilaxis mental, identificando si el pensamiento negativo, que no es mío, lo debo identificar y no alimentarlo, ¿sí? Esto aplica tanto para lo psicológico como también para una posible obsesión simple. Entonces, ¿cómo voy yo a identificar mis pensamientos negativos si tiendo a huir de ellos por medio de fugas psicológicas, de actividades diversas, como mecanismos de defensa que se han instaurado desde la infancia? Y esto nos pasa a todos, ¿sí? Porque no hemos tenido la educación emocional adecuada en la infancia y venimos repitiendo ese ejercicio de bloquear nuestros pensamientos, de no conocer qué pensamos y sentimos. Entonces, si yo no identifico mis pensamientos, no los hago conscientes, ¿cómo los puedo trascender? ¿Cómo los puedo transitar? ¿Cómo puedo cambiar o evolucionar si no los conozco? Lo que hago es que postergo, pierdo mucho tiempo en mi existencia con una máscara donde yo creo que soy una cosa, pero en el fondo tengo otros sentimientos que están ahí. De pronto no lo expreso en acciones, pero está en el pensamiento, y eso igual está infringiendo la ley del amor porque están los sentimientos negativos. No el hecho que yo no lo diga, bueno, puede ser un avance que yo no lo diga, no lo exteriorice, pero sí lo estoy irradiando con mi pensamiento. Y lo que irradio también es energía, tiene una vibración y pues somos responsables de eso porque lo aportamos al planeta y a otros. Puede que yo nunca le diga a la persona que lo odie y le sonría, pero yo le digo que lo odio, ojalá le pase algo malo, ojalá le pase, me enfermo yo y también estoy accionando, digamos que hasta la forma de pensamiento. En el libro Pensamiento Voluntario Ernesto Bozano y muestra cómo, ¿sí?, la idioplastia se crea toda una imagen y uno carga eso. Entonces, de pronto algunos medios lo pueden observar, uno no, pero eso ahí está, ¿no? Entonces, necesitamos escuchar nuestros diálogos internos, esos pensamientos intrusivos, y así poder identificar si nosotros estamos teniendo una perturbación espiritual, una obsesión, o son clichés mentales psicológicos, casi siempre van de la mano. Entonces, en muchos conflictos humanos ocurren variadas interferencias espirituales que generan cuadros de complejas obsesiones para las cuales solo las técnicas espíritas alcanzan los resultados deseados, por tratarse esos agentes perturbadores de entidades extracorpóreas, empero portadoras de los mismos potenciales que sus víctimas: sentimientos y emociones, inteligencia y lucidez, experiencia y vidas. Eso dice Juana de Ángeles en El Ser Consciente. Entonces, hay una sintonía, no es como pobrecito uno, sino que uno fue el que hizo el daño y
pues está el espíritu sintiéndose víctima, todavía ahí conectado porque no ha entendido, y ahí sirve mucho la oración para pedir disculpas y sobre todo cambiarnos. Y el fin más importante de la terapia psicológica es que nosotros nos transformemos interiormente, nuestros sentimientos, ese es el gran reto. Aquí en esta imagen podemos ver un cuadrante entendiendo cómo a veces estamos aquí abajo en el sinsentido, en la nada, no tenemos dirección, nuestra vida no tiene dirección, tenemos una mirada cortoplacista del placer inmediato, estamos sumergidos en los instintos, en el orgullo y el egoísmo, en las variadas formas, desde la perspectiva materialista, de ese paradigma newtoniano, cartesiano, escindidos, la mente del cuerpo, desde miradas reduccionistas de la vida, con vacíos existenciales, viviendo vidas vacías, con vacíos existenciales, sumergidos en la ilusión, en el tedio, repitiendo situaciones fuertes que nos anestesian, ¿sí? Viviendo sensaciones en excesos, ya sea reprimiendo mucho o con exceso de libertinaje o yendo de una hacia la otra. Estamos con estas conciencias dormidas en fuga psicológica y pues estamos mucho más enfocados en nuestra personalidad, con nuestros vicios y defectos, en una perspectiva más egocéntrica y más ególatra, eh, siendo seres fisiológicos, enfocados en el poseer. Entonces ahí de pronto ya nos conectamos con el proyecto de vida. En el proyecto de vida nosotros estamos mirando más a mediano plazo y bueno, pues decimos, bueno, yo en esta vida quiero tener una casa, un carro, quiero casarme, quiero tener hijos, y ese es como son mis planes, ¿no? Mis metas existenciales. ¿Y qué nos pasaría si nos pasa como a Viktor Frankl en los campos de concentración, donde su familia desencarnó, donde perdió todo? Les quitaban hasta el nombre de la ropa, o les ponían un número, y con todo y eso, él decía, mucha gente se deshumanizó, buscaban deshumanizar, y realmente eso pasa hoy en día, estamos a veces muy deshumanizados, viviendo los excesos, porque teníamos a la mano muchas facilidades, pero sin control alguno, ¿no? Viviendo el momento, pero llega un momento del hastío de la vida, donde llega la ideación suicida, que es muy común, o sea, no es una cosa mínima, sino que la ideación común, suicida es ya casi que generalizada, en menor o mayor grado, ¿sí? Estamos muy apegados a esas sensaciones o a emociones fuertes, y esto nos invita a una reeducación. El proyecto de vida, todos necesitamos tener un proyecto de vida, ¿no? Yo quiero estudiar psicología, quiero hacer esto, quiero trabajar, y casi siempre es hacia lo externo, el poseer, el parecer, pero ¿qué pasa con el ser? ¿Sí? Es fundamental que nosotros nos pensemos una mirada más a largo plazo con el sentido de la vida, para que podamos trascender del ego, esa personalidad, al self, a ese proceso de individuación, en donde yo reconozca quién soy, cuál es mi identidad propia, ¿sí? Que no soy ni peor ni mejor que nadie, pero soy yo en mi camino, y que tengo que asumir mis deudas y también mis posibilidades, porque tengo el porvenir por delante, pero necesito utilizar adecuadamente mi tiempo y mis prioridades existenciales, identificarlas ahora para poder tomar las mejores decisiones y no vivir constantemente arrepentidos, con culpas, ¿no? Es para despertar el espíritu, nosotros despertar la conciencia adormecida, necesitamos conocernos, para eso la terapia psicológica es fundamental. La gente piensa que eso es para locos o si no está muy mal, y no, realmente no, todos debemos ir al psicólogo porque todos tenemos conflictos, no hay una persona en la tierra que no tenga un conflicto existencial, que no coja rabia, ¿sí? Que no tenga, o sea, que sea una persona, ¿no? Todos estamos en este proceso, y necesitamos conocernos más también. La doctrina espírita nos da muchas herramientas para esto, necesitamos descubrirnos y conocer qué sentimos y qué pensamos más a profundidad, no tenerle miedo a eso. Hay que evitar, si nosotros estamos todo el tiempo evitando quiénes somos, y me creo pseudo sabia, no, yo ya todo lo sé, yo no necesito ir a estudiar eso porque ya yo lo sé, ya yo he ido a miles de conferencias, ya yo me he leído todos los libros, ya yo sé, pero ¿y dónde está el practicar? Eso es lo más difícil y que a uno le cuesta, que implica todos los días, me caigo, vuelvo y empiezo. Sí, que a veces nos quedamos en procesos de culpa y repetitiva, y
y toca volverse a perdonarse, tener mucha humildad para hacer esta transición, para poder pasar al paradigma espiritualista, para poder hacer esa reforma íntima y finalmente la transformación moral para, con la seguridad de tener esa fe en el porvenir, de que no voy a salir de todo pues purificado, pero sí puedo cada día amar un poco más, cambiar un poco más una acción, al menos empezar con una, para ser un poco más conscientes, ser más conscientes de mis limitaciones y mis posibilidades, para poder trascender ese ser psicológico, tener una mirada, una dimensión más trascendente de la vida, como espíritus inmortales que somos, para pasar de esas sensaciones hacia las emociones básicas, luego hacia los sentimientos, y el punto más elevado, que es el amor, esa ley de amor que resume todo, de hacer a los otros lo que esperamos que hicieran con nosotros, para poder sentir esa plenitud a nuestro nivel, ¿no? No, porque si yo me aíslo del mundo, pues es fácil, yo estoy en paz, pero cuando estoy con las personas que me vuelan el mal genio, ahí es donde yo aprendo que tanto he avanzado, ¿no? Y ese es el reto que tenemos nosotros con las personas más cercanas. Tenemos en la vida lo que necesitamos, tenemos la vida, el lugar, la ciudad, la familia, las situaciones, las herramientas necesarias para nuestro progreso. Muy inconscientemente a veces está la idea del castigo y no es así. Nosotros, Juana de Angelis, que en la psicoterapia debemos hacer una reconciliación de nuestras subpersonalidades, una psicosíntesis. Todos tenemos máscaras, tenemos distintas personalidades que a veces están de pelea. Ahí está el conflicto, ¿no? Yo tengo un lado tierno, un lado bonito, y tengo otro lado mal geniado y se chocan. Y a veces, yo siempre doy este ejemplo, que es como cuando nosotros en Cartagena hay una humorista que es Mildred, es la mamá, hace de mamá regañona. Entonces, ¿qué pasa cuando la mamá está ahí como el policía con la chancleta? Y voy a poner aquí una personalidad, es como esta personalidad que se cree la buena, ¿sí? Que le dice a la otra, como el angelito y el demonio, por caricaturizarlo. Está con la chancleta y le dice, si tú sales, yo te reprimo y te lanzo la chancleta. ¿Qué pasa? Que esa otra personalidad se esconde, queda en el closet ahí reprimida, están en pelea, y cómo hay que ponerlas a dialogar y reconciliarse. Si nosotros somos represivos, esa tampoco es la solución. Hay que educar mediante el amor, y eso permite la terapia y también uno mismo empezar a sacar esa voz. Por ejemplo, la voz inquisidora, que nosotros a veces tenemos esa voz que es el policía con el bolillo que me regaña, que dice, tú eres lo peor, mira, tú todo lo haces mal, tú no sé qué, y entonces uno empieza a darse palo internamente, a veces muy inconscientemente, sacarla, escribirla para que pierda poder y empezar a conocerla primero, porque si yo la reprimo, ella no se va a ir, se queda bien escondidita y vivimos con ella de manera sutil, sale o de manera más escondida, pero ella está ahí y nos hace sufrir. Entonces todos tenemos una luz y una sombra, y pues hay que reconciliar las diferentes subpersonalidades. Quiero traer ahí un ejemplo. Hicimos con unas herramientas de terapia regresiva en la memoria, con una existencia, con un caso de una paciente joven, en donde ella, que tiene como un cuadro de trastorno limítrofe de la personalidad, y cuando entramos como más al inconsciente, ella encuentra una niña, porque se ven las imágenes, encuentra una niña de 10 años, que es como la mala, y está la joven de 20, que es la buena, y la buena le da duro a la otra, o sea, tienen una guerra entre ambas, y eso genera mucho sufrimiento a nivel psíquico. Entonces pusimos a dialogar a la joven y a la niña, describía todo, cómo era el pelo, cómo era la imagen de cada una de ellas. Y ahí intentando que ellas se entendieran más, porque muchos de los conflictos que yo tengo con otros es el reflejo, es el desplazamiento de mi conflicto interno que yo no he resuelto, que yo no soy capaz de ver en mí, pero que yo lo estoy enviando a mi familiar. Es que esta persona es no sé qué, o que yo misma me exijo ser perfecta y tengo que ser como la gente quiere que sea, porque eso empieza desde la infancia con los padres, de pronto nos exigen que seamos de X o Y manera, porque la educación tradicional nos ha dicho como de que tenemos que ser perfectos, si no es un niño bueno, no sé qué.
Entonces el niño empieza con manipulación porque el mensaje es este de manera consciente o inconsciente. Si no eres como yo quiero que tú seas, no te voy a amar, no eres bueno. Entonces empieza la niña desde pequeñita a reprimir ese lado oscuro, ¿sí? Y eso le empeora una situación que, digamos, tiene elementos, digamos, psiquiátricos, psicológicos, mm, pero que pueden mejorar cuando se ponen a dialogar estas personalidades. Entonces, hacer ese diálogo más cariñoso, entender de que está bien tener conflictos, porque a veces nos sentimos como malos porque tenemos conflictos, y no se trata de bueno o malo, es más bien unos matices, y que el amor siempre es el camino. Hay que aferrarse mucho más de nuestros atributos, de nuestra luz, y conocer el lado, la sombra, ir iluminándola y comprenderla más. Si yo no me comprendo con mis imperfecciones, ¿cómo comprendo a otros? ¿Cómo yo puedo consolar a alguien si yo misma no me consuelo? Si yo no me entiendo. Y eso es lo que usualmente pasa. Pasamos toda la vida en donde no nos comprendemos. Y ahí traigo otra vez la oración de Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. El tema de la incomprensión. ¿No? Si no te comprenden, comprende tú. Hay que aplicarlo primero con uno, ¿sí? Examinando nuestros vicios, nuestros accidentes morales y emocionales, conversando tierna y bondadosamente con nuestras imperfecciones, para así despertar las potencialidades. Tenemos que digerir esas dos partes entre el ser y el parecer, ¿sí? Y nosotros necesitamos no siempre hacerlo de manera con terapia regresiva. En este caso, pues no fuimos a otra existencia porque no todos los problemas son de otras vidas, sino son situaciones en las que ahí entrando en esa relajación, en ese estado de conciencia, es más fácil hacer el ejercicio, pero también hay que hacerlo todas las veces posibles, pues estando en la conversación tradicional. Eh, Quisiera contar otro casito que, por ejemplo, de específico como cuando nos confundimos, a veces no vemos bien la línea entre los trastornos psiquiátricos, una posible disociación de la personalidad y la obsesión, ya llegando a la subyugación. Hoy conversaba con una chica de 23 años y ella, cuando le decía, ¿qué te dice la voz? ¿Qué te dice la voz que te regaña y esto? Y ella me decía, es que tiene voz propia. A veces yo escucho que hay otra yo que me habla y yo le hablo a ella y ella me responde y ella me dice tal cosa, ella me dice que tú eres lo peor, que tú, o sea, unas cosas muy específicas. Y yo hoy, o hace unos días, quería ir a coger una tijera y cortarme, pero era mi cuerpo, yo no quería hacerlo, era, yo decía, yo no quiero, lo que hice fue que llamó a un amigo y entonces uno dice como, sí, como, pero cuando hicimos la regresión, ella era súper sensible y yo dije, no, pues ella tiene cierta mediunidad, tiene una facilidad para hacer esto porque encontraba una cantidad de puertas y hay gente que le cuesta más y ella lo hacía muy fácil. Y uno se da cuenta también de eso. Y uno les pregunta, se va dando cuenta que es así. Hay reto es poder hablar en el lenguaje del otro. Como era más grandecita, pues igual lo abordé y le dije, mira, puede hacer esto, vamos a abordar ambas cosas, porque quizás también hay un tema psiquiátrico, pero antes de remitir quizás a psiquiatría, decir que es una esquizofrenia o esto, pues hay que abordarlo también desde el conocimiento espírita. Pero son muchísimos los casos que llegan con temas de obsesión y que pues desde la psicología tradicional no se puede abordar. Entonces tenemos tantas herramientas, ¿no? Tanto en el centro espírita que son complementarias, como desde la atención psicológica, como la introspección, porque hay que cambiar los hábitos, el agua fluidificado, la magnetización del agua, la bioenergía o pases, la oración que es fundamental. Cuando a la gente le cuesta, lo hago con ellos, les digo, vamos a meditar y los pongo entre meditar y orar para que aprendan a hacerlo, porque es que mucha gente no tiene ningún conocimiento de espiritualidad y eso les afecta, y más cuando hay temas de obsesión. Había también un caso de una chica de 15 años que ella eh, escuchaba frases específicas, decían, ay, tiene una voz que se le burlaba y le decía, tú si eres boba, tú por qué echas esos chistes, quedas súper mal y no sé qué. O que yo siento que mi novio no es mi novio, yo no lo reconozco, lo siento extraño. Yo percibí, por lo que me contó, en ella sí era más claro de que no tenía una depresión, tenía crisis. Un día entraba, lloraba, se ponía súper mal y al otro día no. Y así, entonces ahí se identifica claramente que el tema era espiritual, ¿no? Y pues se remitió a vibraciones en el centro espírita
y de hecho sí, y ella mejoró muchísimo, ella mejoró casi un 80%, pero empezó a tener hábitos de meditación porque no oraba ni nada de esto. Nunca le hablé de espíritus ni nada, pero en un lenguaje sencillo. En el otro caso que les contaba ahorita, era más difícil darse cuenta porque ella lleva muchísimos años con esa problemática y por eso está la duda de que sí sea un tema psiquiátrico, pero pues ahí queda como por ver qué pasa, porque a veces sí con la terapia se den esos síntomas. También en los temas de trastorno obsesivo compulsivo se ve que hay una mezcla con la obsesión, claramente, y también por eso a veces se ven muy rápido los trastornos con las tareas y con las actividades que se hacen. Entonces el cultivo de las ideas superiores, el estudio es fundamental, la reflexión, la meditación, lo que dice la pregunta 919 del libro de los espíritus, que es el autoconocimiento, todas las noches meditar sobre cómo fue mi día, hice todo el bien que pude, si hice la mal a alguien, utilizar la respiración, ejercicios como el tai chi, las terapias de estudio espíritas que son verdaderas terapéuticas y vivir alegres, ¿no? Juana dice que quien ora habla, quien medita escucha y quien medita escucha, disponiendo de los medios para exteriorizarse e interiorizarse. Así entonces, para poder intervenir todos estos conflictos que todos vivimos a diario, que son realidades, necesitamos hacer esta sublimación por medio del amor. En esta máxima del amar a Dios sobre todas las cosas, del prójimo como a sí mismo, Juana recomienda de una manera, digamos, con una metodología adecuada a nivel psicológico, ponerlo a la inversa, empezar a la inversa. Y es, primero, amarnos a nosotros, amarse a sí mismo, con acciones, ¿cierto? Con pensamientos, poniendo límites, cuidándonos, a fin de amar al prójimo y en consecuencia amar a Dios. Entonces, así solamente quien se ama a sí mismo es capaz de amar a otro. Es indispensable entonces el autorrespeto, porque muchas veces no nos respetamos, nos engañamos. Juana dice que hay 3 biotipos representativos de los individuos, que son los codependientes, que son personas que condicionan su vida o sus metas a través de otras personas. Si no encuentro el amor romántico, si no me caso, no voy a ser feliz. Si no pasa esto, si no viajo, no voy a ser feliz. Si no me gano tanto, siempre metas externas, ¿no? Que siempre va a seguir como escalando la necesidad. También están los individuos insatisfechos, sí, que son también gran mayoría. Están las personas criminales, pero también esas personas que sienten rabia por la vida. Puede que tengamos elementos de ellas, ¿no? Cada uno a su manera. Y también están los seres equilibrados, que son la minoría, que son los que están autorrealizados, que son los tranquilos, optimistas. Y ahí, digamos, tiene mucho influjo los temas de la primera infancia, ¿no? Entonces nosotros así, con ese autorrespeto, identificar en qué nivel estamos nosotros y cuidarnos, poniendo esos límites, desarrollando nuestra conciencia de dignidad, la dignidad humana, los derechos humanos, a fin de que nuestras aspiraciones sean dignificantes con metas de tener una calidad de vida superior. Así, al amarse a sí mismo, el individuo madura sus sentimientos de comprensión de la vida, de los deberes para con la autoiluminación, de crecimiento moral y espiritual, al ejercitarse en los compromisos importantes que lo tornan consciente y responsable a través de sus deberes. Entonces, esa es la enseñanza que traemos hoy, de poder conocernos mejor y acercarnos a estas terapéuticas innovadoras, tanto de la doctrina espírita y también de la terapia psicológica, ya sea tradicional o transpersonal. Muchas gracias. Gracias, Samira, por la presentación de esta conferencia que nos has brindado el día de hoy. Hay unas preguntitas acá, pues tenemos que agradecer a todas las personas aquí vinculadas, desde más de 70 personas conectadas, desde Bogotá, Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga, Mosquera, Facatativá, Sogamoso, Madrid,
Zipaquirá, y de diversos países como Argentina, Australia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Santiago de Chile, República Dominicana y Venezuela. Eh, Hay unas preguntitas, Samira. Dice aquí la primera pregunta. Las influencias espirituales de los espíritus ignorantes por obsesión inciden en las experiencias terapéuticas personales. Gracias, Rubén, por la pregunta. En las experiencias terapéuticas personales, no sé si será, de pronto se refiere a que a la hora de hacer la terapia psicológica o a las experiencias cotidianas, sí, como lo abordamos a lo largo digamos, de esta explicación, ellas se entrecruzan. La obsesión simple está en el día a día de nuestros conflictos psicológicos, se entrecruzan. Si hay una obsesión es porque hay un trasfondo psicológico, somos seres integrales, ¿no? Entonces, permitimos una mirada más amplia del abordaje que se debe hacer, que debe ser hacia la reforma íntima, hacia el conocer qué sentimientos negativos de odio, resentimientos, rabias, miedos, están generando desajustes que me permiten afinizarme con el espíritu obsesor, o si son unas obsesiones por expiación, pues está el caso de Divaldo, que estuvo muchísimo tiempo, a pesar de ser tan desarrollado, tenía esa situación, lo tuvo que sobrellevar y no se conectaba con eso, pero vivió con esa situación por muchísimo tiempo. Cada caso es único, ¿no? Pero claro, ahí la interferencia, tanto encarnados como desencarnados, y si no es a través de nosotros, también a través de otras personas cercanas, nos quieren a veces generar malestar y bueno, hay que mantenerse. Eso se trata la encarnación, ¿no? De conocernos y de encontrar el equilibrio, que no es fácil, pero conociéndonos y con amor y con persistencia lo podemos lograr. Sí, gracias, Samira. Y él me pregunta que si con la doctrina espírita aprendemos que somos un espíritu con un cuerpo físico y no un cuerpo físico con un espíritu, bajo el punto de vista psicológico, ¿qué incidencia tiene esto para el crecimiento espiritual del ser? Claro, sí, toda, porque en la medida en que conocemos este abordaje más amplio, encontramos sentido, el buen sentido a muchas de las cosas que no entendemos, a tener una salud más integral. Hoy en día las preocupaciones del paradigma moderno son muy del cuerpo bello, no quieras envejecer, fit, todo hermoso por fuera, pero por dentro no estamos a veces transformándonos. Entonces sí, hay que cuidar el espíritu, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y tener esa obediencia y la resignación para las pruebas de la vida, no querer casi siempre huir de ellas, sino saber de que hay algunas experiencias que nos van a servir para la madurez psicológica y que debemos aceptarlas con cariño, ¿no? Eso nos da la perspectiva transpersonal. Gracias, Samira. Y otra pregunta que dice lo siguiente. ¿El paciente debe creer en el abordaje terapéutico psicoespiritual para que funcione y le ayude a resolver su problema? Sí, usualmente las personas, en general en la terapia psicológica, tienen que querer ir, porque hay veces hay familiares o parejas también, sobre todo, que llevan obligadas a las personas, ay, que tienen un duelo, que ven y les hacen como la cacería y las traen. Y eso sí, la persona tiene que querer ir a terapia y saber de qué necesita. Y está la humildad, porque a veces la gente tiene unas situaciones muy complejas y por orgullo no quiere ir a terapia, o que yo soy espírita, no necesito ir. Y sería desaprovechar la oportunidad. Si yo puedo mejorarme, ojalá aprovechar esa herramienta. No hay que esperar a estar súper mal para ir. Entonces, claro, sí, usualmente la gente busca también el enfoque. Eso es como cuando yo compro un carro. Si tú compras un carro, tú ves las marcas, ves los precios, ves si es eléctrico, si es a gas, y uno hace una indagación. Si tú vas a comprar una casa, tú indagas. Igual, cuando vas al psicólogo o al médico, dices, voy a este bioenergético porque quiero este abordaje. Uno debería saber más o menos qué enfoques hay, indagar un poquito, googlear y uno mira, como con todo, ¿no? Y no solamente es el enfoque, a veces es el enfoque adecuado, pero no haces clic con el terapeuta y también eso es importante, sentirse cómodo. De pronto no tanto el enfoque, puede ser cualquier enfoque, incluso que no sea espírita, pero que es una persona de bien, de buen corazón, sirve, cualquier enfoque sirve, o sea, no importa cuál sea, pero que haya amor ahí, creo que eso es lo más importante, no solamente la técnica, ¿no? Ujú. Muy bien, Amira, gracias.
Otra preguntita dice, ¿cuáles conflictos humanos o patologías psicológicas son las más difíciles para un abordaje terapéutico? Pues eso depende, depende. Yo pienso que cuando la persona está negada es difícil todo, pero cuando la persona tiene ganas, situaciones bien complejas se van aclarando. Es la voluntad, yo pienso. Porque cada caso es único. Cuando la persona, he visto cuando las personas están muy desconectadas de la espiritualidad y están muy cerradas, es más difícil todo, porque cualquier herramienta, vamos a hacer una relajación, mira esto, la gente no, a veces no se abre. Eh, pero toca pues hacer hasta donde se pueda. Entre más se pueda mejorar. Mira el caso de esta niña de 15 años, ella nunca oraba, nunca le enseñaron, no tenía una espiritualidad, aunque era una buena persona. Hicimos unos ejercicios, le gustó y ella empezó todos los días a meditar. Entonces, no oraba, pero meditaba y me sirvió muchísimo. Entonces, es la apertura también. Eso que yo le hablo mucho a la gente de la ciencia. Y eso uno tiene que indagar, eso hizo Allan Kardec, él no creía en nada de esos espíritus, pero cuando él empezó a ver un fenómeno que no entendía y que sus conocimientos no le daban respuesta, él empezó a indagar más y dijo, no, pues yo como científico tengo que mirar qué está pasando con esto y si no, digamos que no es racional, pues yo lo descarto, pero si sí es racional y hay estudios y está la información, tengo que seguir indagando. Entonces, sí, ¿cuál es que era la pregunta? Se me olvidó. Sí, vamos aquí las dos últimas preguntitas que Vale. ya vamos terminando. Eh, esta dice, ¿dar consuelo y esperanza se constituye en un abordaje terapéutico psicoespiritual? Claro, sí, todo lo podemos ejercer en el día a día. La gente necesita, nosotros necesitamos. A mí me ha pasado, a veces yo estoy haciendo a la persona la orientación, a veces no es en la consulta, con gente en trabajos, y yo digo, oye, ¿por qué no lo hago yo? Una vez me pasó, yo le decía, pero si tú necesitas eso, poner ese límite, hacer esta cosa, tu paz no tiene precio. Y yo después hice un insight y dije, oye, pero yo estoy diciéndolo y no lo estoy aplicando. Y tomé una decisión en ese momento y tomé una decisión como que necesitaba. Entonces, a veces uno pues también cambia, no somos perfectos, pero estamos en el proceso de ser coherentes. Entonces, claro que sí, necesitamos el consuelo. Yo utilizo mis herramientas espíritas hasta lo más que puedo, hasta donde puedo, porque no puede entrar a irrumpir, pero la gente necesita el consuelo. A una en psicología le dicen, tú no puedes decir esto o lo otro, pero si yo siento que el otro lo necesita, me acuerdo de una paciente que es psicóloga un poco más rígida por el conocimiento que traía, eh, pero ella le llamaba la atención a otras personas y esto, entonces ella me decía que yo atiendo en una línea de atención psicológica y es en crisis por teléfono, entonces llega mucha gente que se quiere suicidar y que está explotando. Y yo le quería decir a esta persona que se sentía sola, que no tenía amigos, que me llamara cuando quisiera, que yo lo ayudara, no sé qué. Yo le dije, ¿por qué no le dijiste eso? Me dijo, no, porque es que están los paradigmas rígidos, ¿no? De la psicología, de que tú no debes hacer eso porque el psicólogo no es amigo, el psicólogo no sé qué. Y dije, si tu corazón te dice que eso es lo que hay que decir, déjate llevar por tu intuición, o sea, dile eso que le quieres decir. A veces no soy tan rígida en ciertas cosas porque pues si yo fuera la paciente, ¿qué me gustaría que me estuvieran diciendo ahí? A veces no soy, uno es más directivo, a veces uno es más filosófico, utiliza más la pregunta reflexiva, depende de la persona. Hay gente que es muy básica y yo le lanzo las preguntas circulares y no me las responden, quedan como esa vaina que, y eso lo veía desde trabajando con las comunidades, uno saca las herramientas psicológicas y la gente no entiende. O sea, no tiene la capacidad a veces intelectual o no, están muy bloqueados emocionalmente, o sí tienen la capacidad intelectual, pero están bloqueados y hay que hacer las cosas sencillas, entonces bueno, eso es un reto, ¿no? Muy bien, Amira. Y la última preguntita dice, ¿cuál es el abordaje terapéutico psicoespiritual que realizó Jesús con la humanidad? No, imagínate, gigante, o sea, partió la humanidad en dos, hizo los mal llamados milagros que conocemos con la doctrina espiritual, conocimiento, cómo él entraba a la psique profunda y generaba cambios a profundidad, pero decía, sí, este cambio se puede dar, pero, y porque había merecimiento, porque no era solamente de que, porque sí, sino porque la persona estaba en el momento quizás para ese cambio, decía, ve y cambia, o sea, ve, deja de pecar y también cambia tu vida. Entonces, claro, la psicología es una palanca, la doctrina espírita, que son herramientas psicológicas, son una palanca, pero hay que hacernos cargo de nuestras cosas. Bueno, el tema, eso sería para una charla completa, porque el amor de él es el que permitía comprender, tener la serenidad para hacer todas las cosas que hacía, con ese, siempre con esa noción del porvenir, de la fe en el porvenir.
de que él no se indignaba por las cosas de la vida material, porque sabía que era el mensaje, aunque él digamos que lo mataron, su mensaje trascendió, porque el mensaje de amor no puede ser acabado de esa manera. Entonces, eso debemos pensar nosotros en el día a día, de que a veces somos inmediatistas, queremos ganar ya, un yo quedar bien ahora y no pensarme de que de pronto quedarme callada ante la situación, de pensar a que el tiempo aclarará las cosas y las cosas se van equilibrando. Entonces, sí, es un tema amplio. Muy bien, sí, esa es la esencia, ¿no? Digamos, de ese abordaje terapéutico del Maestro Jesús, ¿no? El amor, y eso es lo que está necesitando la humanidad y necesitando, pues, todos dentro de esta humanidad que vamos en la búsqueda de ese crecimiento moral y espiritual, ¿no? Muchas gracias, Amira, por tu conferencia de hoy, por el esclarecimiento de estas respuestas a las inquietudes planteadas y Gracias. esperamos poder conversar nuevamente y tener tu, tu charla y tu conferencia, digamos, en una próxima oportunidad también, ¿no? Gracias, Queremos, gracias. queremos decirle a todos los auditorios también que el próximo martes tendremos un tema, pues, muy interesante también, que trata sobre la visión transpersonal del duelo. Eh, digamos, algo tan importante para entender, comprender y aplicar, digamos, en los días actuales, ¿no? Desde la óptica espírita. Y también la psicóloga espírita, Zaida Villarraga, estará con nosotros para ese día, 17 de agosto, que estaremos aquí nuevamente. Por hoy deseamos para todos ustedes una feliz noche, mucha paz, mucha salud. Y Amira, muchas gracias a ti por tu participación y tus aportes tan fundamentales que has hecho el día de hoy. Así Gracias, que, gracias, con mucho gusto. bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias. Chao, que descansen.